Muy bien, alumnos, en este caso lo que vamos a ver va a ser la longitud de arco. Bueno, queremos calcular la longitud del arco comprendido entre los puntos A y B. Entre A y B, en donde para A tenemos su valor correspondiente f de A, para B su valor correspondiente f de B. Queremos calcular esa longitud. Entonces lo que vamos a hacer en primera instancia va a ser particionar la longitud o el intervalo que va desde A hasta B. ¿Sí? Para ello tenemos los valores x0, x1, x2, xn-1, xn que coincide con el extremo superior B. En este caso están allí ubicados los puntos y al trazar paralela al eje de ordenadas cortan a la curva en los puntos P sub 0, P sub 1, P sub 2, así sucesivamente hasta P sub n. Entonces la longitud total ha de ser igual a la suma de todos esos arcos que han quedado formados. ¿Sí? Aquí serían todos estos arcos que han quedado formados. ¿Sí? Ustedes el símbolo allí ven como un segmento, pero disculpen, no tenía la forma de un arco. ¿Sí? Es un arco. ¿Sí? Entonces la sumatoria de todos esos arcos desde K igual a 1 hasta N sería la sumatoria de todos esos arcos desde K, desde 1 hasta N, de uno de esos arcos, de cada uno de esos arcos formados. Ahora, lo que tenemos que hacer es cada uno de esos arcos asemejarlo a alguna figura geométrica. Allí en el gráfico ustedes tienen que es un valor x sub k menos 1 hasta un valor x sub k. Los correspondientes f de x sub k menos 1 y f de x sub k. Allí es uno de esos arcos. Entonces ustedes pueden ver que pude unir esos dos puntos mediante un segmento. ¿Sí? Entonces lo que queda allí es un triángulo rectángulo. Entonces al quedar un triángulo rectángulo lo que haré será aplicar Pitágoras. Entonces la longitud desde los puntos PK menos 1 hasta P sub K, o sea, de esa hipotenusa, digamos, ¿sí? Aquí ya no es arco, sino es un segmento de recta que va desde P sub K menos 1 hasta P sub K. ¿Sí? Entonces la longitud estaría dada por, y entonces ustedes fíjense aquí lo que hice fue aplicar Pitágoras, que es la raíz cuadrada de esto sería variación de y más al cuadrado más variación de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora, como ustedes pueden ver allí, en la fórmula tendrían en esa raíz, tendrían tanto y como x. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del valor medio de Lagrange a cada uno de esos intervalos formados. ¿Sí? Entonces, el teorema del valor medio de Lagrange tengo que ver que la función sea continua allí, que sea derivable. ¿Sí? Entonces, al cumplir esas condiciones, vamos a decir que existe un valor delta sub k que pertenece a ese intervalo que estoy tomando. ¿Sí? Aquí tendría que tomar que pertenece a ese intervalo tal que la derivada en delta sub k es igual a f sub k menos f sub k menos 1 sobre x sub k menos x sub k menos 1. Estamos aplicando el teorema del valor medio de Lagrange aquí. ¿Eh? Entonces, de allí vamos a despejar f sub k menos f sub k menos 1. ¿Eh? Entonces, el denominador va a pasar multiplicando a la derivada en delta sub k. De esa manera podemos reemplazar f sub k menos f sub k menos 1. Vamos a poder reemplazar esa expresión por lo que hemos obtenido recién. Entonces, al reemplazarla, aplico propiedad distributiva, procedo a sacar factor común x sub k menos 1 dentro de la raíz y luego al estar al cuadrado puede salir fuera de la misma quedando esta expresión. Y dentro de la raíz va a quedar la derivada en delta sub k
al cuadrado más 1. ¿Sí? Bueno, esa sería la longitud de uno de esos segmentos recta. ¿Sí? Entonces, la longitud total sería la sumatoria de todos esos segmentos que tengo allí. ¿Sí? Entonces, el último paréntesis que dice x sub k menos x sub k menos 1, lo puedo hacer igual a delta sub k. Delta sub x sub k. Delta de x sub k. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo aproximo más esto? Lo que tendría en esta parte, esta expresión, sería correspondería a la suma de Riemann. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro aproximar más esa suma? ¿Sí? Haciendo que los delta de x sub k tiendan a 0. Lo que equivale a decir que la norma de la partición tiende a 0. ¿Sí? Entonces, si calculo el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de esa expresión dada, lo que obtengo es la longitud del arco que va de los puntos A y B. Si este límite existe sin depender ni de la partición ni del aumento, entonces tendré que la longitud de ese arco va a venir dada por la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado diferencial de x. Entonces esta es la fórmula que tengo que utilizar para calcular la longitud de un arco. Vamos a ver un ejemplo. Nos pide allí hallar la longitud de la gráfica del arco de y igual a 4x a la 3 medios desde el origen, o sea, desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 4. Entonces, obtengo la derivada. Por lo tanto, la fórmula de longitud va a estar dada por esta expresión. ¿Ven? La derivada al cuadrado. Bueno, entonces aquí me faltaría un 6. Aquí falta un 6. ¿Sí? Bueno, entonces al aplicar distributiva quedaría 6 al cuadrado, que sería 36x. Entonces quedaría raíz de 1 más 36x. A evaluar entre 0 y 1. ¿Sí? Resuelvo, encuentro la primitiva y aplico la regla de Barrow entre 0 y 1. Entonces la longitud correspondería a este valor, que sería el valor exacto. Y este sería un valor aproximado del mismo. Bien.